Muy bien. Buenos días. Hay unos cuantos que estuvieron llegando después y que no nos vimos, así que es lindo poder verlos desde acá, saludarnos. La verdad que el Señor nos sorprende cada vez que nos juntamos, cada vez que abrimos su palabra. El Señor, la Biblia dice que derrama bendición y vida eterna. Y este es un momento de bendición. Es un momento donde el Señor quiere hablar a nuestro corazón y sobre todas las cosas quiere reinar en nuestro corazón. Hoy vamos, antes de arrancar, el fin de semana pasado, junto con Anita, estuvimos en la iglesia de Rocha. Y quiero cumplir la palabra de darle los saludos de los hermanos de la iglesia que mandaron a todos los hermanos acá de Ituzaingó. Contentos de recibirnos, nosotros felices de estar allá y bueno, también están esperando la visita de algunos otros. Me decían, por ejemplo, Enrique hace mucho que no nos visitan. Así que, y otros más, ¿no? Que 2x3, Pablo también, que ha pasado bastante por la casa de Horacio y otros hermanos de allá de Rocha, que los esperan. Siempre nos esperan y nos reciben de una muy buena manera. Es precioso poder compartir con los hermanos de allá. Así que los saludos de los hermanos de Rocha. Y bueno, ya hablando de Rocha, estamos respirando un poco del aire de Rocha, ¿no? Si Dios lo permite, tendremos un encuentro nacional de jóvenes el mes que viene, algunos iremos a Rocha y, si el Señor lo permite, en enero los campamentos en Antoniópolis, ahí en Rocha también. Oremos por todo esto, porque son tiempos de mucha bendición, pero también de muchos desafíos, de mucho trabajo, que el Señor vaya abriendo las puertas para cada una de estas cosas. Quiero invitarles a abrir la Biblia en esta mañana en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 10. Este libro de Hebreos es casi que un enigma en algunas cosas. ¿Por qué digo esto? Porque en definitiva, en ningún momento se habla del autor. Nadie puede afirmar con exactitud quién es el autor del libro de Hebreos, más allá de que hay unos cuantos comentaristas, teólogos, muchos hermanos sabios y preciosos en la fe, que afirman que el libro de Hebreos fue escrito por Pablo, por el contexto, por la forma de escritura, porque en el último capítulo hace mención de Timoteo, de que Timoteo estaba con él, dice cuando venga Timoteo iré a verlos, pero no se puede afirmar con exactitud quién es el que escribió este libro. Tampoco se puede afirmar con gran exactitud quiénes son los receptores del libro, aunque por el contexto y por todas las verdades que se exponen acá, obviamente que los receptores de este libro eran hebreos. Porque comienza de una forma muy abrupta. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a nuestros padres por los profetas, obviamente que eran hebreos los que iban a recibir este libro. Y empieza a hablar ya después, en el capítulo 3, acerca de un reposo y del reposo de estar en el Señor y del reposo de la tierra y del reposo futuro y de muchas cosas que si no las estudiamos y analizamos con detalles nos podemos hacer un entrevero muy interesante. Pero llegan capítulos 7, 8 y 9 y se empieza a hablar de un nuevo sacerdote, de un nuevo sacrificio y de un nuevo pacto. Y cuando llega el capítulo 10... comienza a hablar específicamente, o continúa hablando específicamente, del Señor Jesucristo como ese nuevo sacrificio. En el capítulo 9, versículo 24, dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el mismo cielo para presentarse por nosotros ante Dios. Y esto tal vez es una de las cosas centrales en la vida del creyente. El Señor Jesucristo entró en el cielo, en el lugar celestial, en un santuario celestial, para presentarse por nosotros ante Dios. Pero para lograr eso tuvo que hacer otras cosas antes. Por lo general nunca les digo el título de los mensajes, aunque siempre tienen o casi siempre tienen, pero este mensaje se llama Hacia la conquista. Y capaz que algunos con este título piensan en otras cosas, ¿no? De algo que va a pasar el jueves y otras cosas, que es la gran conquista. Pero no vamos a hablar de eso, sino de otra conquista. ¿Y cómo podemos ir caminando hasta esta gran conquista? El Señor Jesús quiere que nosotros conquistemos riquezas espirituales.
Quiere que conquistemos incluso tierras en este lugar, hablando específicamente de ganar almas. Pero quiere primero Él conquistar nuestra vida. Y esa tal vez es la mayor conquista, es la gran conquista que el Señor puede lograr al conquistarnos por completo, al adueñarse completamente de nosotros, al dominar nuestra propia carne, nuestro propio espíritu y estar sometidos completamente a Él, conquistados por el Señor Jesús. Pero esta conquista tiene un principio, y el principio sobre todas las cosas está basado en una reconciliación, porque el conquistador, nuestro gran Señor, no vino a imponer, sino a mostrar amor. Vino a amar, porque Jesús dijo claramente: he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ahí estábamos todos nosotros en esa provincia apartada, lejos de Dios, fuera de esta gran familia que tenemos ahora, y Jesús vino a mostrarnos amor, vino a conquistar nuestro corazón, si así se quiere. Pero, en primer lugar, el Señor Jesús quería reconciliarnos a nosotros con el Padre. Así que leamos este capítulo, vamos a leer todo el capítulo y después vamos a ver tres partes muy importantes o tres secciones interesantes de este capítulo. Capítulo 10, versículo 1 dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero: sacrificio y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Porque si pecáremos voluntariamente después de recibir el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar
a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones, fuisteis hecho espectáculo. Y por otra, llegasteis a 6 compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Y podríamos terminar el mensaje acá, ¿verdad? Después de todas estas cosas que acabamos de leer, no faltaría añadir más nada, porque el Señor nos habla por medio de su palabra. Simplemente quiero que consideremos 3 cosas de este capítulo. En primer lugar, este capítulo nos habla acerca del costo de la reconciliación. Pensemos un poco en el contexto en el que se escribe el libro a los hebreos. Israel hoy en día es muy diferente a lo que era Israel en la época de Jesús e incluso después del primer siglo. En el año 70, Israel fue invadida nuevamente y el templo donde se realizaban los sacrificios, donde los sacerdotes servían, fue destruido completamente. Por lo tanto, este libro fue escrito antes del año 70, porque habla del sacerdocio, habla del servicio que ellos tenían, habla de los rituales que los sacerdotes tenían que cumplir. Por lo tanto, antes del año 70 fue escrito este libro. Pensemos en la cultura, porque las sociedades antiguas, la mayoría de ellas eran politeístas, tenían muchos dioses. Solamente Egipto en algún periodo de tiempo fue monoteísta. Y excluyendo a Egipto en ese periodo de tiempo, la única cultura o civilización que fue monoteísta durante toda la historia, o sea que tuvo un solo Dios, fue el pueblo de Israel. Israel conocía al único Dios verdadero. Israel servía al único Dios verdadero y se habían acercado a Dios por medio de sacrificios que cubrían su pecado. Pero la salvación siempre era por fe. Por lo tanto, ellos necesitaban confiar en que ese sacrificio que se colocaba en el altar iba a cubrir su pecado, iban a hallar gracia delante de Dios, iban a poder ser perdonados e iban a poder disfrutar de una comunión linda, preciosa, perpetua con el Señor. Ahora, hay algo que se resalta en todo esto. En primer lugar, que el Señor Jesucristo es mayor que todo esto, mayor que todas las cosas. Y comienza a hablar el libro de que Cristo es superior a la ley. Cristo es superior a Moisés y a toda su ley. Cristo es superior a Aarón y a todo el servicio sacerdotal. Cristo es superior a Josué, el líder de Israel que lo llevó a la conquista. Cristo también es superior a los profetas. Pero también habla de que hay un pacto que es mejor que el antiguo pacto. Un nuevo pacto mejor que el antiguo. En los primeros versículos que vimos acá en el capítulo 10, desde el versículo 1 hasta el versículo 13, vemos claramente que el Señor Jesús ingresa en la escena terrenal. Ingresa en la escena no solamente terrenal, sino temporal. Porque el Dios eterno, el majestuoso, soberano Señor, que es el Rey de los cielos y de la tierra, en algún momento determinado de la historia quiso introducirse en esta escena temporal que nosotros tenemos. Saliendo de esa esfera eterna, donde no hay tiempo para que sus días sean contados, para nacer como un niño pequeño, pobre, inocente,
sin recursos, sin nada, con padres totalmente despreciados, naciendo ni siquiera en un mesón, en un pesebre, en un lugar donde estaba lleno de animales y en la pobreza más grande, el Dios eterno, el Rey de toda la gloria, descendía a este cielo, descendía desde el cielo a esta tierra. Y Jesús es el que habla en los versículos 5 al 7 y le dice al Padre, sacrificio y ofrenda no quisiste. Y está hablando de estos sacrificios que se hacían antes, estos sacrificios que hacían los sacerdotes, no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Y el Señor Jesús se humanó, porque se dio cuenta, y ni siquiera cabría la expresión se dio cuenta. Él sabe que no era suficiente con los sacrificios que eran figura del que había de venir. Los sacrificios del Antiguo Testamento, todo lo que Israel había hecho durante toda su historia, acercarse a Dios, derramando sangre inocente para justificar los pecados del culpable. Nunca podrían santificarlos para siempre. Nunca podrían asegurar su salvación. Nunca podrían quitar el pecado de la vida. Pero Jesús dijo, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. La ley de Moisés, los profetas, los salmos hablan acerca del Señor Jesucristo en todas sus facetas. Y en primer lugar hablan del Señor Jesucristo como el Cordero de Dios que venía a este mundo a sufrir por la humanidad. La única manera de que el hombre pueda ser salvo, de que el hombre pueda quitar esa condición que tenía, era que una persona justa, sin pecado, sin mancha, sin ningún tipo de alusión incluso a una naturaleza pecaminosa, nada de eso, tomara su lugar, cargara con su culpa, fuera hasta una cruz, fuera humillado delante del mundo entero para justificar a aquellos que no merecemos la justicia de Dios, que no merecemos su justificación en nosotros. Dios le dice, y lo repite nuevamente en el versículo 8, el sacrificio no lo quieres, la ofrenda y los holocaustos y las expiaciones por el pecado no quisiste, no te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y obviamente que me llevan a preguntarme por qué Dios no quería los holocaustos, por qué Dios no quería las ofrendas. Si Dios mismo era el que las había instituido, Dios le había dicho al pueblo que se acercara a Él mediante estas ofrendas. Pero el problema era que la ofrenda estaba, pero el corazón también estaba, pero lejos de Dios. Esos sacrificios no los quiere más el Señor. Esos sacrificios que tal vez por mérito propio de esas personas los llevaban a acercarse tímidamente a Dios, ya no eran agradables, porque el pueblo de Dios de labios le honra, pero su corazón estaba lejos de Él. Y aprendemos mucho del pueblo de Israel cuando nosotros venimos a presentar nuestras ofrendas. Y tal vez son buenas y Dios las va a utilizar abundantemente, pero el Señor quiere que nuestro corazón esté sometido bajo esa conquista de la gracia de Dios sobre nosotros, para que Él sea el Rey y el soberano, el que esté por encima de todas las cosas, pero sobre todo por encima de todos nuestros deseos y anhelos en nuestra vida. Los sacrificios ya no eran agradables. Entonces Jesús tenía un propósito claro y dijo, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y claro, a nosotros nos suena bastante sencillo decir, quiero hacer la voluntad de Dios, pero imagínense la deidad, la Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, los tres en una misma esfera celestial, los tres con las mismas cualidades, con los mismos atributos, omnipotente, omnisciente, soberano Señor, Rey eterno y exaltado por encima de todas las cosas, el Dios de toda la gloria, Jesucristo mismo, tomaba la decisión de obedecer a alguien, de hacerse obediente. La humillación de Cristo fue el decidir despojarse de su gloria para hacerse obediente al Padre. No podemos entender todo lo que sucede en ese momento, cuando Jesús mismo, siendo el Dios eterno, el que tenía la potestad de hacer todas las cosas, el que había creado el mundo entero y todo lo que nosotros vemos, y aún lo que ni siquiera llegamos a ver, decide en un momento determinado de la historia hacerse obediente. Por un pueblo tan desobediente como nosotros, por personas tan desagradables como nosotros, como yo, por personas que le dimos la espalda una y otra vez.
que le ofendimos, que fuimos infieles. Y el Dios eterno dice, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero. Quita estas cosas que dependían de las personas, quita esto que me hace incluso tener un poco de vanagloria, quita todo esto para establecer esto último. Hermanos, el Señor Jesucristo es el Dios eterno, pero que se hizo hombre por amor a nosotros. Es el Dios y el Rey exaltado, como cantamos muchas veces, pero que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Y se separó del Padre en ese momento para que nosotros podamos estar unidos a Él. El costo de esa reconciliación solamente Cristo lo podía pagar. La iglesia de Cristo hoy se forma por medio del Espíritu Santo de Dios, pero llega al Padre a través del sacrificio del Señor Jesucristo y haya gracia delante de Dios, porque la gracia del Señor Jesucristo nos salvó. Pero muchas veces como iglesia no somos conscientes o no valoramos el costo tan grande que Jesús pagó. Y siempre recordamos el cuerpo latigado y recordamos los látigos y recordamos los clavos de la cruz, porque nosotros somos humanos y el dolor más grande que sentimos muchas veces es físico. Pero lo que Cristo sufrió en su espíritu fue mucho mayor y fue más doloroso que lo que sufrió físicamente. Y oramos por el pan y decimos ese cuerpo roto por nosotros, y está bien y es bueno recordarlo. Pero ¿cuántas veces pensamos en que el Dios eterno dejó la gloria para hacerse un hombre inferior a los ángeles, como vos y como yo? Dejando todo por amor a la humanidad perdida, por amor a sus enemigos. Y con toda autoridad el Señor Jesús nos dice una y otra vez, ama a los enemigos, ama a aquellos que no te aman, haz el bien a aquellos que te hacen el mal. ¿Y cómo no lo podrá decir el Señor con toda autoridad y respaldo cuando hizo lo mejor por nosotros, que hicimos todo lo necesario para que Él vaya a la cruz? ¿Somos conscientes de que nuestro pecado llevó al Salvador a la cruz? ¿De que Dios fue necesario que se humille para salvar a esta generación, a esta iglesia? Para salvarme a mí, para salvarte a ti. El mundo entero está bajo el maligno y no les resplandece la luz de Dios. Pero hoy es el día, dice el Señor, aceptable. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día donde el Señor Jesús quiere derramar salvación y vida eterna a los que estamos acá y a los que están más allá de estas paredes, para que crean que Jesucristo es el único Dios verdadero, para que crean que Jesucristo es el Señor del cielo y de la tierra, para que crean que Jesús vino a este mundo por amor a la humanidad, pero por amor a ti, porque Él te ama personalmente, así como nos ama a cada uno de nosotros. Y en esa entrega total, en ese sacrificio perfecto, estableció un nuevo pacto que tiene una promesa y que tiene un cumplimiento. El Señor Jesús dijo, el que cree en mí será salvo. De su interior correrán ríos de agua viva, y podríamos añadir muchísimas bendiciones más que el Señor da en el momento que le recibimos, que le creemos en Él como Salvador. Antes los sacerdotes eran necesario que una y otra vez ofrecieran sacrificios, porque el pueblo de Israel, muy parecido a nosotros como pueblo, pecaba todo el tiempo, ofendía a Dios continuamente, pero acabamos de leer que ya no es necesario volver a realizar sacrificios, no es necesario que Cristo vuelva a morir por la humanidad, porque Él es el sacrificio perfecto, el justo murió por los injustos. Y en el momento que yo creo en ese sacrificio, y en el momento que yo recibo a Jesús como mi único Salvador, la gracia de Dios me bendice. La gracia de Dios me llena. El pecado de mi vida es quitado y enterrado en lo profundo del mar. Y el Señor borra el pecado, el Señor quita la culpa y derrama sobre nosotros su justificación. La culpa queda separada de mí y su gracia queda sobre mí. Y mi pecado queda clavado en la cruz y mi condenación enterrada en esa tumba, y la gloria de Dios viene sobre los hijos de Dios. Hermanos, somos seres gloriosos, no por mérito propio, sino por la obra de Cristo en nosotros, porque Él estuvo dispuesto a pagar el costo necesario por nuestra salvación. ¿Quién de nosotros es suficiente para esto? ¿Quién de nosotros es suficiente para pagar lo que ningún hombre puede llegar a pagar? El costo de la reconciliación Jesús lo pagó.
Pero más adelante el Señor Jesús nos habla no solamente del costo de esta reconciliación, sino en este camino hacia la conquista, nos habla acerca de las consecuencias de la reconciliación. Y en primer lugar tenemos una consecuencia que es posicional. El versículo 14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Tenemos una consecuencia posicional delante de Dios cuando recibimos a Cristo como Salvador. Y a ver si entendemos esto. Cuando creímos en Jesús como nuestro Salvador, pasaron mucho más cosas que simplemente haberse perdonado nuestro pecado. El Señor Jesús quitó de nosotros la impureza, quitó de nosotros la iniquidad de nuestro corazón, quitó de nosotros el juicio que merecíamos, quitó de nosotros el acta que nos condenaba a muerte y puso sobre nosotros su regalo, su favor, y nos colocó en los lugares celestiales con Cristo. Mi posición no es ser de la tierra. Si llegáramos a leer el capítulo siguiente, Hebreos capítulo 11, versículo 13, dice que somos extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y habla de Abraham, que esperaba una ciudad que no tiene fundamentos en esta tierra, sino que tiene un fundamento en Cristo, porque el arquitecto y constructor es Dios, porque Él no iba a ser una morada terrenal, ni siquiera se hizo una casa, vivió toda su vida en carpas, en tiendas, porque sabía que esperaba a aquel que había de venir. Hermanos, si estamos realmente en Cristo, no estamos en este mundo. Y entiéndase lo que digo. Debemos estar conscientes de que mi posición es celestial, pero nunca dejar de ser conscientes que tenemos los pies sobre la tierra. Porque si estamos con Cristo, estamos en Cristo y estamos con una visión celestial. Por lo tanto, de las cosas celestiales debemos hablar. Pero así como tenemos una visión celestial y vemos más allá de lo temporal y vemos más allá del día a día, porque tenemos un final glorioso con el Señor Jesús y para siempre, también tenemos una responsabilidad terrenal, porque los que estamos en Cristo, a Cristo debemos mostrar. Por lo tanto, mi posición como hijo de Dios es una posición honorífica, pero es una posición que tiene una gran responsabilidad. Las consecuencias de la reconciliación en cuanto a mi posición es que ahora soy perfecto. Levanten la mano los perfectos. ¿Me quedé solo? Suena como contradictorio, ¿verdad? Pero la Biblia dice que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Voy a hacer otra pregunta. Levanten la mano los santificados. Pero la Biblia dice que los perfectos son santificados, entonces, ¿cómo combinan estos dos conceptos? Si de perfección humana hablamos, estamos todos descalificados. No hay nadie que llegue a la talla, no hay nadie que dé la altura, no hay nadie que tenga la medida aceptable para decir, soy perfecto, no necesito aprender más nada, no necesito que me corrijan nada, no necesito que me marques errores porque no los tengo. Nadie puede afirmarlo, porque humanamente seguimos aprendiendo y Dios sigue trabajando con nosotros cual escultura tallada y golpea una y otra vez y quita lo que está defectuoso y quita lo que no se parece a Cristo para formarnos a la luz y a la imagen del Señor Jesucristo. Pero por otro lado, la Biblia me dice, y lo creo, que Dios con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y esta perfección habla de seguridad en Cristo. La perfección es que Él hizo perfecta mi vida espiritual para que ande y disfrute de ella. Él me introdujo un espíritu perfecto y por eso me hizo perfecto. Y voy a 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Una nueva creación, y eso es lo perfecto, lo que Dios colocó en nuestra vida. En mi posición como hijo de Dios soy perfecto, perfectamente salvo, perfectamente hijo, perfectamente siervo. Soy un hijo de Dios y esa es la perfección que nosotros, hermanos, tenemos. Y esa perfección nos estimula, pero también nos desafía a ir mejorando y controlando las imperfecciones de nuestra carne. La perfección viene de Dios, porque todo lo bueno es derramado por gracia a los hijos de Dios.
Así que podemos decir que somos perfectos en este Espíritu que el Señor nos ha dado. Y somos perfectos en esta gracia que Dios ha derramado. Y somos perfectos porque hemos sido santificados por el Señor. Y aparte dice, el versículo 15, que nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. O sea, el Padre lo dice, el Hijo lo lleva a cabo y el Espíritu Santo lo afirma y lo atestigua sobre nosotros. ¿Tenemos vida eterna? Porque tenemos a Cristo. Si no, no tendríamos algo eterno porque no somos eternos. Tenemos perfección porque tenemos al perfecto y el Espíritu Santo atestigua de esto. ¿Y dónde más los vemos? Leamos la carta de los Efesios y vamos a ver en cada capítulo cómo el Espíritu Santo afirma que nosotros estamos en la perfección de Jesucristo y sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía de la herencia que vamos a recibir. ¿Se puede recibir una herencia si no muere el testador? ¿Se puede cobrar una herencia si no muere el testador? A lo sumo, el que tiene la posesión la puede donar y dársela a alguien, pero la herencia se cobra simplemente cuando el testador, el que hizo el testamento, muere. Por lo tanto, nosotros tenemos una herencia incorruptible, una herencia gloriosa, una herencia majestuosa y eterna, porque el testador murió para darnos esa herencia, pero resucitó para asegurar que la vamos a recibir. Por lo tanto, la perfección engloba todos los ámbitos y conceptos de la salvación hecha por nosotros, perfecta para siempre. El Espíritu Santo atestigua, porque después ha dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. No vamos a entrar en la profundidad de estos versículos, en su contexto y en la profecía que está involucrada acá, pero descansemos en la promesa. El Señor pondrá su ley en nuestro corazón y el Espíritu Santo lo hará. El Espíritu Santo, que nos enseña y nos revela todas las cosas, añade bendición, pero afirma una y otra vez que Él nos hará recordar sus promesas y nos hará caminar en ellas. Además, nunca más me acordaré de tus pecados. Vamos al Antiguo Testamento y Dios me dice: y sabé que tu pecado te va a alcanzar. Vengo al Nuevo Testamento y Dios me dice: nunca más me acordaré de tus pecados. Y entonces puedo decir: Dios se contradice. Y con cuánta liviandad tomamos a veces los conceptos bíblicos, ¿no? Porque las dos cosas son ciertas. Sabé que tu pecado te va a alcanzar porque el pecado tiene consecuencias. Pero una vez hechos perfectos, una vez confesado el pecado, como 1 Juan 1:9 lo dice, limpio nuestro corazón. El Señor Jesús perdona el pecado. Y dice: y no me acordaré más de tus transgresiones, de tus pecados. Por lo tanto, hermanos, muchas veces nosotros aprendemos a perdonar, ¿cierto? Aprendemos a perdonar unos a otros, pero también necesitamos muchas veces aprender a perdonarnos. ¿Y a qué voy con esto? ¿Cuántos de nosotros nos sentimos culpables por los pecados pasados? ¿O cuántas veces no podemos avanzar porque me atormenta el pecado, porque me atormenta mi falta, porque todavía tengo las consecuencias en mi cuerpo del pecado que cometí? Pero vengo a la Biblia y Dios me dice: nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. Él te colocó en la mano del Padre, en la mano del Hijo, en los lugares celestiales con Cristo Jesús, en una posición que nadie en este mundo te puede colocar. Te limpió, te purificó, te perdonó, enterró tu pecado en el profundo mar, pero sin embargo vos no lo podés olvidar. Y no podés ser consciente de que ese pecado ya no te debe atormentar porque Cristo lo perdonó. Y vivimos atormentados y cargados. ¿Por qué? Por falta de perdonarnos. El Señor Jesús ya lo perdonó. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, decía: por nadie soy juzgado, ni Dios me juzga, y añade: ni siquiera yo mismo me juzgo, porque mi pecado ya fue juzgado en la cruz. Por lo tanto, hermanos, estamos como hijos de Dios, reconciliados con Dios.
en la posición delante del Padre, abrazados por el Hijo. Su sangre nos ha limpiado. El perfecto nos hizo perfectos para siempre. Si no, de ninguna manera podríamos llegar a alcanzar la salvación. Pero a su vez, esta consecuencia de reconciliación es una consecuencia permanente. ¿Y por qué permanente? Porque Él nos hizo perfectos para siempre. Muchas veces he hablado con personas que discuten acerca de la salvación permanente, eterna. Pero vengo a la Biblia, Dios me dice que Él me santificó y me hizo perfectos para siempre. ¿Y a quién le voy a creer? Yo le creo a la palabra de Dios. Yo le creo a lo que Dios dice. Si creíste en Cristo, Él perdonó tu pecado. Él limpió tu corazón. Estás sentado en los lugares celestiales con Cristo. Sos un hijo de Dios, un hijo amado por Dios, un hijo que está yendo rumbo a la gloria y la meta es Cristo. Por lo tanto, la consecuencia de esta reconciliación no solamente es posicional, sino que es permanente, es para siempre. ¿Quién puede asegurar que no va a volver a pecar? No podemos hacerlo. Pero mi desobediencia, mi infidelidad, no muta la fidelidad de Dios. No hace que la fidelidad de Dios cambie ni deje de ser. No hace que Dios deje de ser santo, no hace que Dios deje de ser justo, pero tampoco hace que Dios deje de cumplir sus promesas. Y si Él prometió que los que creen en Él son salvos y tienen vida eterna, la vida eterna no se acaba, no se termina y mi salvación es permanente, es para siempre. Por lo tanto, hermanos, confiemos de que un día estaremos con el Señor, de que mi salvación no descansa en las frágiles manos que nosotros tenemos o en nuestras propias intenciones, descansa en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe y de nuestra salvación. Pero aparte, tiene más consecuencias nuestra reconciliación y tiene consecuencias prácticas que aparecen desde el versículo 19 hasta el versículo 31. Y vamos a ver alguna de ellas. Dice, en primer lugar, el versículo 19, en cuanto a esta consecuencia de ser reconciliados con Dios que nos llevan a esta gran conquista, tiene consecuencias prácticas. El versículo 19, así que, hermanos, después de haber considerado todo esto, después de haber entendido todo esto, después de haberlo creído y asimilado, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo. La primera consecuencia práctica que tiene la reconciliación con el Señor es que nos da una entrada libre, gratuita y gloriosa a la presencia de Dios. Una entrada que ningún otro ser en el universo puede tener, solamente los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque hoy en día, no importa el lugar en el mundo donde estemos, Jesús prometió que donde estemos, donde haya un hijo de Dios, su presencia irá con nosotros. Qué lindo es saber que nunca estamos solos y que podemos entrar en la presencia de Dios aún en el lugar más tenebroso y oscuro del universo y aún así Dios está con nosotros. Y tomo las palabras del salmista, si me fuere a lo más recóndito de la tierra, si me fuera a lo más alto, si me fuera a lo más profundo, si me escondo en algún lugar, ¿cómo podré escapar de tu presencia? Hermanos, tenemos la libertad de entrar en el lugar santísimo. Y claro, esto para nosotros tal vez no tiene el significado que tenía para los hebreos que lo estaban escuchando, porque ellos tenían la imagen primeramente del tabernáculo y después del templo de Dios, donde tenía diferentes partes, y el lugar santísimo es donde reposaba la gloria de Dios. La gloria de Dios mismo estaba en ese lugar, y solamente el sumo sacerdote, que una sola vez al año podía entrar, y tal vez lo hacía una sola vez en su vida, entraba a la presencia del Señor, al lugar santísimo, a ofrecer incienso, a interceder por el pueblo, pero tenía que estar limpio, santo, sin pecado. Pero ahora, hermanos, nosotros tenemos libre entrada al trono de la gracia para hallar gracia y misericordia cuando necesitamos de ese socorro. Qué precioso es esto, ¿no? Qué precioso es saber que al haber sido reconciliados con Dios en esta práctica de nuestra vida cristiana, día tras día podemos entrar a su presencia, derramar nuestro espíritu delante de Él, dejarnos examinar por Dios y pedirle que nos guíe a caminar junto con Él. Porque en segundo lugar,
en esta vida práctica de la reconciliación, podemos caminar con el Señor. El versículo 20 dice que podemos entrar, ¿no? Veniendo desde el versículo 19, entramos al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Lo inaccesible, hay lugares que son inaccesibles en el mundo, pero se pueden acceder cuando se abre un camino hacia ese lugar. La gloria de Dios era inaccesible para el mundo y Cristo abrió el camino para llegar a Él. Por tanto, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Qué precioso es caminar en el camino de la luz. Qué precioso es dar pasos firmes de seguridad cuando estamos en esta condición de salvos por gracia. Entramos a la presencia, pero por un solo camino, el camino de Jesucristo, por medio de Él y para la gloria de Él. En tercer lugar, en esta vida práctica podemos acercarnos a Dios, pero con sinceridad. Miren lo que dice el versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Los dos primeros conceptos que vimos de entrar y caminar con Él dependen pura y exclusivamente de Dios. Pero en este tercer lugar hay algo que depende de nosotros. Podemos acercarnos a Dios, podemos caminar en este camino, pero el Señor nos dice que debemos hacerlo con un corazón sincero. Acerquémonos a Dios con sinceridad. Y el versículo dice ¿cómo? Purificados los corazones de mala conciencia. Una vez hablando con un hermano de muchos años de creyente, él me decía, prefiero quebrarme una pierna que tener mala conciencia. Porque el dolor de la quebradura me dura por un tiempo, pero la mala conciencia es un dolor que no puedo soportar. No sé si alguna vez les pasó tener una conciencia turbia, sucia, que no nos deja descansar, que no nos permite concebir el sueño, que no nos permite incluso ver a algunas personas, que no nos permite disfrutar de estar en la presencia de Dios. Por eso, hermanos, en la vida práctica del creyente reconciliado con Dios, purifiquemos nuestros corazones de mala conciencia, lavemos nuestros cuerpos con agua pura. Necesitamos en esta vida práctica santificarnos día tras día, quitar de nosotros lo que nos estorba y acercarnos a Dios para que Él nos llene con su presencia y nos bendiga con las bendiciones celestiales. No solamente podemos entrar, podemos caminar, podemos ser sinceros delante de Él. El versículo 23 dice, mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es Él que prometió. Y qué bueno esta consecuencia práctica. Esta consecuencia nos habla de firmeza espiritual, pero también de firmeza de carácter, de una firmeza moral que por medio del Espíritu Santo Dios va formando en sus hijos. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Vemos algunas sillas vacías en este lugar, que podrían haberse llenado por algunos hermanos que no mantuvieron firmes sin fluctuar la profesión de fe que hicieron en un momento. ¿Y de qué depende esto? Podríamos hablar de muchos factores que afectan. La mayoría hablan acerca de factores externos, pero todo empieza con una condición interna. Porque una persona puede venir, congregarse, estar todos los días en todos los servicios de la iglesia, pero su corazón puede estar vacilando y separándose de Dios. Dios nos dice, mantengámonos firme, sin fluctuar. Y fluctuar, imagínense, ¿vieron cuando sacan la gelatina del molde que tiembla, se tambalea para todos lados, que puede irse para un lado, puede irse para el otro, puede destrozarse en cualquier momento? La vida del creyente no puede ser una vida fluctuante, una vida que no tenga propósitos o que no tenga direcciones. ¿Quién es el autor de nuestra salvación? ¿Quién es el que nos sostiene? ¿Quién es el que añade bendición día tras día a nuestros días? Solo Cristo. Por lo tanto, hermanos, ¿a quién tenemos que buscar para tener esta firmeza espiritual? Solo Cristo es suficiente. Versículo 26.
Versículo 25, perdón. Dice que podemos leer desde el versículo 24. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El Señor nos invita en el versículo 24 a una consideración santa. Considerémonos unos a otros con un propósito: estimularnos al amor, estimularnos a las buenas obras, estimularnos a agradar a Dios. Pero el versículo 25 nos dice, y me dice, no dejes de congregarte. ¿Y cuánto cuesta, no? Ahora que desde casa podemos ver una transmisión o ver la predicación de cualquier persona que puede predicar incluso mejor que cualquiera de los que estamos acá. Pero Dios me dice, no dejes de congregarte. Está bien, en algún momento de este año y del año pasado fue la mejor herramienta que tuvimos porque no podíamos estar juntos. Pero Dios vuelve a decirme hoy, congrégate. Congrégate porque esta es la voluntad de Dios. Y eso también es una consecuencia práctica de los hijos de Dios. El Señor dice que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, Él está en medio de ellos. O sea que lo más importante cuando la iglesia se congrega es que la presencia de Dios está en este lugar y disfrutamos de la presencia de Dios en este lugar. Por lo tanto, hermanos, es tan vital, necesario e importante congregarse que no podríamos dejar de hacerlo jamás, nunca. Hay hermanos que lastimosamente tienen que esconderse para juntarse, para congregarse, que ni siquiera pueden cantar porque los escuchan los de afuera. Hace un par de meses vino Mauro Huerta a hablar acá a la reunión de jóvenes y nos contó un pequeño testimonio de unas personas que nunca cantaban en un congreso mundial. Y se acercó con alguien, con un traductor, para preguntarles por qué era que él los veía y cuando la gente cantaba, ellos lloraban. Y lloraban y lloraban y no entendía por qué. Y estos hermanos le dijeron, nosotros somos de una iglesia que se llama la iglesia perseguida. Y no podemos cantar. No podemos levantar la voz porque si nos escuchan nos matan a todos. Escuchar cómo la congregación canta es como estar en el cielo para nosotros. Y cuán pocas veces nosotros lo valoramos, ¿no? Hermanos, es tan vital y necesario congregarse, estar juntos. En séptimo lugar, de estas prácticas preciosas de las consecuencias de haber sido reconciliados con Dios, viene tal vez una exhortación, pero el concepto es que en nuestra vida práctica de seguir a Dios necesitamos tener temor de Dios. Y consideremos con cuidado estos versículos. Y no basta ni siquiera agregar nada más. Porque si pecáremos voluntariamente, versículo 26, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Qué significa esto? No va a haber más sacrificios porque hubo un solo sacrificio. Y si volvemos a pecar, no va a haber otro sacrificio por ese pecado, porque ya hubo uno, el de Cristo y para siempre. Y si entramos en la gracia de Dios y fuimos perdonados por Él y pecamos, no podemos demandar un nuevo sacrificio por nuestro pecado, porque ya somos santificados, ya somos perfectos en Él. Por lo tanto, ya estamos en la iglesia de Dios, en el cuerpo de Cristo. Así que no hay más ofrenda por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Ese fuego y esa expectación de juicio no está preparado para los creyentes, sino para los adversarios, aquellos que le dan la espalda a Dios y no quieren acercarse a Él. Pero cuando nosotros pecamos voluntariamente, nos parecemos a los adversarios y la expectación que vamos a tener como consecuencia de nuestro pecado es la misma que ellos tienen como consecuencia de su pecado en el infierno. ¿Por qué? Versículo 28. El que viola la ley de Moisés por testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Y miren esta pregunta. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios
y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fuiste santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. ¡Qué fuerte! ¿Cuánto mayor condenación tendremos nosotros que estamos en la luz? Porque el que anda con las luces apagadas y se tropieza, es entendible que lo haga. Pero nosotros que estamos en luz, como Él está en luz, y vemos las cosas con claridad y pecamos voluntariamente, lo que estamos haciendo es pisotear la sangre de Cristo. Y decir, no me importa tu sacrificio y menosprecio lo que hiciste por mí. Y no me importa el costo que tuviste que pagar en la cruz por mi pecado. Y te doy la espalda y ofendo el nombre de Dios. Y una horrenda expectación de juicio viene sobre nosotros porque sabemos que nuestro pecado nos va a alcanzar. Hermanos, esto es serio. Y por supuesto que me llena de temor leer estos versículos. Me llena de temor ver que Dios al pecado le sigue llamando pecado, a la injusticia le sigue llamando injusticia, a la infidelidad, infidelidad, y así podríamos seguir. Versículo 30. Muchas veces utilizamos este versículo para problemas entre hermanos o entre personas o diferencias, pero miren el contexto en el cual está puesto y a quiénes está referido. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, por si fuera poco, el Señor juzgará, ¿a quién? A su pueblo. ¿Quién es el que dará el pago? El Señor. Por mi pecado me va a dar el pago también, pero lo sufriremos en la carne y en este mundo, porque en la gloria tenemos la recompensa. Pero también sufriremos la consecuencia de nuestro pecado cuando el Señor nos presente todo lo que podríamos haber logrado alcanzar si hubiésemos sido obedientes y no lo pudimos alcanzar como consecuencia de nuestro pecado. Y Él dará el pago. El Señor Jesús es justo, Dios es justo y pagará a cada uno conforme sea su obra. Pero el versículo 31 es como que a mí se me genera un escalofrío. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Está hablando para los creyentes o para los que no son creyentes? ¿Para quiénes? ¿Qué dice el contexto? Los que fueron purificados, los que fueron perfeccionados, los que entraron en la presencia de Dios, los que experimentaron el perdón de Dios, pero aún así pecaron voluntariamente y es horrenda cosa caer en manos del Dios vivo. No sé si hay otra expresión tan fuerte como esta en la Biblia y está dirigida a los cristianos. El temor de Dios en la vida práctica no se puede disociar de mi amor a Dios, porque por amor, sí, le sirvo, por temor le obedezco. Hermanos, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Esto me lleva a analizar mi vida, mis pensamientos, mis intenciones, mi servicio, mi dedicación a Él, mis pensamientos, mis intenciones. Santiago dice que del corazón nacen los pleitos, que del corazón nacen las guerras, pero también Santiago dice que del corazón se concibe el pecado. Hay dos tipos de pecados, sí, lo sabemos. Uno que es un pecado de omisión, hice algo mal y no sabía que estaba mal. Pero hay otro pecado que es el pecado por comisión, que yo sé que está mal, pero aún así lo hago. Y de ese pecado me habla este juicio. Que el Señor nos permita en este temor reverente obedecerle. Y ser conscientes de que el Santo, 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 aquel que los querubines en Isaías capítulo 6 no se atrevían a mirar, es el que vive en nosotros y que le contaminamos cuando pecamos y que contristamos al Espíritu de Dios y que ofendemos a Dios cuando hacemos esto. Que el Dios eterno, el Santo, el Santísimo, vive en un vaso de barro como nosotros. Esto es algo impresionante y hasta difícil de creer para algunos, pero precioso de experimentar para los que lo tenemos. Por eso, hermanos, disfrutemos de la vida en santidad, disfrutemos de alabar a Dios, disfrutemos de seguirle con temor, con temblor, con reverencia, por amor a su nombre. Pero llegamos al tercer lugar y llegamos a la conquista del reconciliado.
Vimos sí que hay un costo, vimos que hay consecuencias en esta reconciliación, pero hay una gran conquista de aquellos que hemos sido reconciliados. Y en primer lugar, la conquista viene de la mano de una victoria por medio de Jesucristo. El versículo 32 dice: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuviste gran combates de padecimientos. ¿Cuándo fuiste iluminados? No fue cuando se encendió la luz del salón, fue cuando Cristo entró en tu vida. Glorioso ese día, glorioso el día, no solamente de la resurrección de Cristo, glorioso el día en que Jesucristo me hizo resucitar de los muertos, dándome vida y vida eterna. Traigamos a memoria esa victoria de Jesús en la cruz. Traigamos a memoria la victoria de Jesús en la tumba vacía. Traigamos a memoria la victoria de Jesús al restaurar nuestra vida si nos habíamos alejado de Él. Esos momentos, esas victorias, no se pueden olvidar como el pecado. Se deben tener presentes todo el tiempo, porque vivimos en victoria, porque vivimos en Cristo y esa victoria garantiza nuestra herencia también. En segundo lugar, padecemos y consolamos. ¿Y qué tiene de hermoso el padecer? ¿Qué tiene de lindo el pasar por pruebas? Bueno, en estos versículos hablan de que muchas veces los creyentes pasaron por tribulaciones y fueron espectáculo para el mundo. Y seguramente acá se tiene la imagen del Coliseo romano y de muchos otros lugares donde los creyentes eran puestos como espectáculo. ¿Y qué tenía de bueno eso? El nombre de Dios era exaltado. Preciosos hermanos, puestos en una arena, parados, esperando para ser devorados, esperando para ser mutilados, maltratados, para ser quemados en una hoguera. ¿Y qué tiene de precioso eso? Eso es una victoria. Porque si el gran pastor de las ovejas murió y sufrió de tal manera, qué honor y qué gloria tendremos nosotros, y aunque sea padecemos por su causa. Todos los creyentes deseamos tener una vida de paz, de bendición, de victoria constante. La victoria está asegurada, la paz también, pero las circunstancias en las cuales la vamos a obtener solamente Dios la sabe. Jeremías tuvo victoria y sin embargo fue despreciado por todo el pueblo y su victoria fue exaltar el nombre de Dios. Jesús tuvo victoria y sin embargo murió por nuestros pecados y fue sepultado y menospreciado y avergonzado, pero tuvo victoria al exaltar el nombre de Dios. Hermanos, ¿en qué se basan nuestras victorias? ¿En resultados? ¿O en la alabanza de la gloria de Dios? Fuimos creados para alabanza de la gloria de su gracia. Que el mundo pueda ver tu vida y diga: alabado sea Dios por la vida de esta persona. Preciosa la obra de Dios en la vida de este hombre, de esta mujer. Alabanza de la gloria de su gracia. Por eso a veces padecemos, y sí, para consolar a otros, pero muchas veces para alabanza de la gloria de Dios, y ese es el objetivo. Ahora también hay victoria en la compasión. Hay victoria en conquistar terrenos despreciados para el mundo. ¿Cuántas personas son intocables? En el sentido de intocables, que nadie se les quiere acercar porque son lo despreciado de la sociedad. Y hay victoria en acercarnos a ellos, hay victoria en rendir nuestra compasión delante de Él. Podríamos hablar más de esto, pero conquistar es vivir una vida de fe. Conquistar es vivir una vida de fe. ¿Pero qué fe? ¿Saben que todas las personas tienen fe? Todos, absolutamente todos tienen fe. Y cada uno vive conforme a lo que cree, o sea, a lo que le puso su fe. Si alguien cree que va a llover, va a salir con un paraguas, porque cree que va a llover, y vive en consecuencia con lo que cree. Si alguien cree que está frío, se va a abrigar. Si alguien cree que lo van a robar, va a cambiar de cuadro, va a irse por otro lado. Vivimos en consecuencia de la fe que tenemos. Pero nosotros, los hijos de Dios, ¿qué fe tenemos? Vayamos al versículo 36. Sé que Marquito está levantando la mano allá, pero exactamente, nuestra fe es en Cristo. Versículo 36. Y vamos a ir finalizando con estos últimos versículos, estos 4 versículos. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Fe en la promesa.
¿En qué promesa? Dice la promesa, simplemente una promesa. ¿Cuál es la promesa del Señor Jesucristo? Él vendrá, pero también Él nos regenerará, Él nos transformará. Cuando hablamos de la venida de Cristo, tenemos que hablar de todas las consecuencias de su venida, porque Jesús dijo que nos salva, que nos salvó, pero que nos salvará. Por lo tanto, la promesa se cumple cuando Él restaure por completo, regenere por completo nuestra vida. ¿Confiamos realmente en que el Señor Jesús vendrá por nosotros? Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Crees esto? Cristo viene, y Cristo viene por su iglesia, Cristo viene por nosotros. Esa es la fe que nos debe motivar a alabarle, que nos debe motivar a servirle, que nos debe motivar también a tener una vida conforme a la voluntad de Dios, en temor, en amor, en obediencia, con compasión. El Señor Jesús viene. Esa es la gran promesa. Y en esa promesa se engloba todo lo que Él dijo. Porque Él dijo, he aquí vengo en breve y mi recompensa conmigo, mi galardón conmigo, para dar a cada uno conforme sea su obra. Mas el justo, dice el versículo 38, vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Y esto no lo dice el escritor, lo dice Dios. Hermanos, ¿vivimos una vida de fe? Justo hoy acá tenemos, gracias a Dios, 2 familias misioneras. Y sí, viven una vida de fe porque dependen de la fe. ¿Y los demás? Dependo de mi trabajo. Perdón. Dependo de mi trabajo, de mis recursos, de mis capacidades. ¿De qué dependés? O puedo preguntar, ¿de quién dependés? El justo vivirá por fe. Nuestro trabajo es por fe. El Señor nos lo da, gracias a Dios. La salud, gracias Señor porque me da salud. La familia, el hogar, los que tenemos un vehículo, todo es por fe. Señor, gracias. Hermanos, vivimos o debemos vivir una vida de fe, no una vida basada en mis capacidades, en mis argumentos, en mi condición, sino en la fe depositada en el gran conquistador Jesucristo. ¿Por qué? Porque nosotros, o dice acá, pero nosotros, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Eso es una conquista. Eso es conquistar. No retroceder, sino avanzar. Avanzar hacia la gloria eterna, avanzar en este camino con Cristo, avanzar hacia adelante. Hermanos, el Señor ha conquistado nuestra vida y nos salvó, pero quiere reinar y no que seamos rebeldes. Cuando una ciudad era conquistada por un imperio, por un reino, era gobernada completamente por ese emperador. Cristo quiere gobernar completamente nuestra vida, sin excusas, sin peros, sin nada que lo impida. Pero hay una sola cosa que lo puede impedir. Yo mismo. Porque ni aun Satanás puede impedir la obra de Dios en mi vida. Pero el Señor no impone. El Señor lo da por gracia. Podríamos memorizar este versículo, ¿verdad? El versículo 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Somos de estos? Me encantaría verlos convencidos y convencerme y seguir hacia adelante de que nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Vamos hacia la gran conquista, vamos hacia Cristo, vamos hacia el gran conquistador. Pero qué lindo es haber evaluado el costo que tuvo esta reconciliación. Qué lindo es ser conscientes de las consecuencias que tiene el haber sido reconciliado con Dios, porque es precioso. Pero qué precioso es saber que la conquista está asegurada, porque somos reconciliados con Dios y que vamos camino a la gloria eterna, a la gloria del Padre. Oramos, hermanos, y terminamos por acá.
Tal vez sería bueno que consideres algunas cosas en tu corazón en este momento, ¿no? Dios habló de muchas cosas hoy, sobre el perdón, sobre el temor a Él, sobre el restaurar la vida. Y tal vez este sea el momento de perdonarnos o de pedir perdón. Saben que Jesús en la cruz le dijo al Padre: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y todo ese pueblo no le había pedido perdón. Y aún así, aunque no le pidieron perdón, Dios perdonó. Jesús perdonó. Y qué bueno sería aprender de este ejemplo y pedir perdón así. Y perdonar aunque no nos pidan perdón. Y perdonarnos y dejarnos de sentirnos culpables por lo que hicimos en nuestra vida anterior. Y disfrutar de las bendiciones de Cristo. Y te invito a reconciliarte hoy con Dios. O con hermanos, o con familia. O que el Señor pueda obrar poderosamente en tu vida, en nuestra vida. Que podamos caminar en este camino de luz. Que podamos ser de bendición a otros. Que podamos mostrar a Cristo. Que seamos conscientes del costo. Que vivamos disfrutando de las consecuencias de haber sido reconciliados con Dios. Hermanos, amemos a Dios, amémonos, vivamos a Cristo. Gracias, Padre, porque tú estás con nosotros hoy. Gracias porque hoy podemos sentir tu presencia en este lugar. Porque hemos sido reconciliados contigo. Porque has conquistado nuestro corazón, Señor. Y hoy queremos que nos gobiernes por completo. Que puedas hacer una obra perfecta en nuestra vida y que nada lo impida, Señor. Ayúdanos a mirar a Cristo. Ayúdanos a verte como eres, el autor, consumador de nuestra fe, de nuestra salvación. El Dios eterno, el Todopoderoso que ama incondicionalmente. Ayúdanos a amar sin condiciones. Ayúdanos a reflejar y mostrar a Cristo. Señor, te ruego que tú puedas obrar en nuestra vida, que nos permitas vivir en este temor reverente que tu palabra nos exhorta a tener. Pero Señor, sobre todas las cosas, que vivamos para alabanza de la gloria de tu gracia. Porque eso es lo que tú deseas, Señor. Bendice a tu iglesia en este lugar, a los hermanos y amigos que escuchan de otros lados, pero que tu palabra pueda hacer su obra en su vida. Y bendecir, Señor, y quebrantar y transformar. Que la gloria y la honra sea para ti, Padre. Tú eres el único digno, tú eres el que la merece. Bendito sea tu nombre, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.